Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que bien. Bueno, clásico 3:44 entre Millonarios versus Santa Fe, que poco y nada nos regalaron, cabe decirlo. Un partido muy flojo, un 0-0 que desde el 2020 no se daba, porque siempre desde esa fecha siempre eran marcadores, bien sea favorable para Santa Fe o bien sea favorable para Millonarios. Y pues este 0-0 pues dejó más dudas que incertidumbres. Dudas porque pues Millonarios en un partido donde era local y pues a tener casi 28.000 hinchas, porque pues había también parte de Santa Fe, pues dejó una cierta duda y pues se puede aspirar a algo más. En ese sentido, de la duda es, ¿vale esa plantilla? Bien planteada, haciendo una buena estrategia, de pronto los dirigidos por Hernán Torres pueden hacer algo. La pregunta es, ¿por qué Santa Fe jugó a la necesidad de Millonarios y Millonarios a jugar a defenderse de lo que posiblemente podía ser como tal Santa Fe? Ambos tenían esa incertidumbre y por eso se volvió un partido totalmente aburrido. Pero bueno, vamos a hacer un breve análisis como tal después de este breve y corto resumen como tal de lo que nos dejó el partido, un breve resumen y después como tal lo que nos dejó la data, los mejores jugadores, etcétera, etcétera, lo que siempre hacemos. Y sí, como dije, con más de 28.000 y un poquito más o un poquito menos de hinchas, tanto de Millonarios como Santa Fe, pues a las 8:30 arrancaría el clásico 344 entre esas dos escuadras, con un saldo favorable, por decirlo así, para Millonarios y por el lado de Santa Fe, pues el lado negativo como tal, en las victorias y en las derrotas como tal. Arrancaría el partido, pues Millonarios de una forma muy intensa y yendo al ataque con una velocidad que aquí va a ser muy característico la palabra velocidad en este como tal juego, ya que Millonarios se iba a un estilo de ritmo y Santa Fe a otro. Pese a que Santa Fe no generó tanta peligrosidad y que llegó muy poco al arco de Millonarios, custodiado por Novoa, que pues poco y nada, y hay que felicitarlo. Un fuerte aplauso para Novoa, que consiguió por fin un arco en cero. Eh, Millonarios encontraba los espacios, pero no generaba como tal esa peligrosidad general como tal al arco, custodiado por Marmolejo por parte del arquero de Santa Fe. Las estadísticas como tal dice que fueron 18 remates y 3 al arco por parte de Santa Fe, 8 y 1. 8 al arco directas como tal, directo al arco 1. O sea, un partido muy flojo, fue muy físico, muy aburrido como tal. Por momentos se volvió un partido donde fueron mucho al golpe, al bla bla bla, a insultar como tal al árbitro, porque al árbitro pues le faltaron muchas veces el respeto, por decirlo así, el sobretono que muchos jugadores muchas veces se caracteriza, pues como que a la hora de encarar al árbitro como que se notaba y pues falta un poquito de autoridad. Muy bien pitado, muy bien de todo, pero como tal el marco, un primer tiempo, muy pocas llegadas, llegadas así contundentes que uno diga, de pronto se me pasa, pero con poca peligrosidad, ya en el segundo tiempo más de lo mismo, Millonarios buscando, Santa Fe como diciendo este punto me sirve y vamos a hacer un contragolpe, como ya lo vimos en cuadrangulares y como siempre se ha caracterizado Santa Fe por los dirigidos de ABA cuando juegan los clásicos, que es muy contragolpero y eso le ha funcionado de buena manera. Dos caras de la moneda, pues Millonarios actualmente sigue en lo más bajo de la tabla y Santa Fe se mete como tal en los 8. Un empate que favorece a ambos siempre y cuando como tal eh, sigan sumando, ¿sí? Porque si nos vamos como tal al punto de vista, perjudica mucho más a Millonarios que a Santa Fe. Esperemos a ver qué pasa. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Lo bueno es que yo predije esto, dije que quedaba 1-1, tal vez porque no se sacaba mucha diferencia, pues quedaron 0-0 aburrido, pero pues qué más se le puede pedir. Entonces, vamos a hacer como tal el hombre por hombre. Y acá tenemos como tal el hombre por hombre. Empezamos como siempre con el visitante. Pues como siempre nos encargamos de la millonarios. Entonces vamos a ver como tal con el visitante. Santa Fe jugaría con un 4-3-3 muy marcado. Los dirigidos por Baba pues hicieron muy buen posicionamiento y por algunos momentos pues se veía algunos jugadores muy comprometidos. Empezando como tal el arquero Marmolejo
Mosquera Marmolejo, perdón, regaló muchos espacios. Hay una jugada muy específica, por decirlo así, donde literal lo salvó fue línea o que como tal Jordana estuviera adelantado. O si no, hubiese sido el blooper de la fecha. Marmolejo muy seguro, pero por momentos cuando empezó a pifiar, perdón, ahí empezó a bajar mucho más su inseguridad. Y de cierto, por decirlo así, ojillo, lo vio por parte de Millonarios y Millonarios empezó a aprovechar. Que no sacó contundencia es otra cosa, pero pues hay como tal ejercería ya. En la línea ofensiva muy marcada por cuatro, dos centrales, dos extremos o laterales, como quieran ustedes decirle. Méndez sufrió mucho por esa banda. Alex Castro y Vanguero lo tenían sudando la bota fría porque realmente le hicieron todo el fútbol por ahí. Y por el otro lado, Mafla pues sufrió por momentos por el ataque de Brian Castro, pero cabe decirlo que hizo un buen partido defensivamente. Ofensivamente le faltó mucho, unas jugadas que no las supo aprovechar o las despilfarró como tal, no tener una buena técnica para ejercer un buen pase o tirar como tal al arco para generar alguna peligrosidad. En el medio centro por parte de Santa Fe tenemos a Velázquez, Torres y Murillo. Velázquez fue relevado, acá como le dice la aplicación, ¿y por qué fue relevado? El partido que estaba teniendo fue de menos a más. Si me hago entender, en el sentido de que empezó flojo, y empezó un momento a empezar a brillar, a brillar. Pero llegó a tal parte de brillar que estaba opacando como tal el fútbol de Millonarios y Baba, no sé qué pasó, lo cambió. En mi concepto lo vi así. Debió hacer otro cambio. De pronto hizo ese cambio pues para ya echarse mucho más atrás y empezar a resguardarse y también por el cansancio que de pronto se le veía como tal al jugador, pero fue uno de los jugadores interesantes. No sé por qué la aplicación le da 6.8 a Torres, sabiendo que fue el peorcito por parte de Santa Fe. Fue de los peorcitos jugadores y de los peores partidos que le hizo a Daniel Torres. Daniel Torres, sí, ya sabemos ya su edad, su trayectoria, todo lo que conlleva en Santa Fe, que es un líquido y todo esto. Pero en ese partido, déjeme decirlo que se vio flojo. Y pues ya como tal, Edwin Murillo pues lo hizo bien, pues ahí más o menos, sufría igual que Mafla por esa banda, pero pues ahí mediante lo que hizo, lo hizo bastante bien. Santiago Mosquera interesante, ya como tal, yendo a la línea de ataque, la línea de tres, donde son dos extremos y un 9. Eh, Mosquera me gustó por chispazos del primer tiempo, chispazos del segundo tiempo, pero en general un partido muy flojito por parte de Mosquera, lo custodieron muy bien jugadores por parte de Millonarios y ese fútbol que siempre se le ha agraciado, que es muy individualista, que conlleva a peligrosidad porque su individualismo lo genera muy bien y hace como tal espacios y al generar espacios pues genera muchas veces ocasiones de gol. En ese partido no se vio. Se vio por chispazos, generó una que otra falta y así, pero como tal, peligro no. Ahora sí nos vamos al otro lado. Frasica lo hizo bastante bien. Cuando cambió, yo dije, pero ¿para qué cambió el partido? O sea, el partido cuando cambió como tal la Frasica por parte de Santa Fe, bajó, ¡pum! Un bajonazo es como cuando uno está caliente y le echan un balde de agua así, totalmente cambió. No sé qué le pasó a Baba, como tal cambiando a Brasica, metió como tal a otro jugador, pero que poco y nada aportó y pues una que otra jugada del cambio, pero pues ya vamos a hablar de los cambios, pero no, la verdad no se sintió mucho que digamos. Sí, Hugo Rodallega pues muy bien por volver, muy bien todo. Ya llevaba 68 días que pues después de como tal de la fractura pues no había podido jugar. Entonces pues volvió, pero no volvió de cierta muy buena manera, muy poco generó de peligro, estaba muy buen custodiado, no sé si es que se estaba como tal salvando de golpes, pero no iba tanto al choque. La única peligrosidad que tuvo fue ese tiro libre ya acabando como tal el partido, pero el resto un partido muy mediado, tirando a flojo por parte de Rodallega. Los cambios por parte de como tal de Santa Fe, como dije, Eduard López por parte de Murillo, Iván Escarpeta por Víctor Moreno que pues se lesionó, a que pues la lesión ojalá no sea muy comprometedora, Marcelo Meli por parte de Frasica, que acá fue como tal ya echarse Santa Fe a la defensiva y tirar un poco al contragolpe, y Santiago Tamayo que pues lo hizo bien, pero
ya el daño ya estaba hecho daño por esa banda. O sea, lo que fue Alex Castro totalmente tenía esa banda totalmente ya afectada, entonces al ingresar Tamayo pues no se sintió mucho. Y Jairo Moreno pues hay jugador ahí que lo llevan en pañitos o en algoncitos y Jairo ya dejó de ser ese Jairo que uno recuerda que inclusive fue hasta llamado por selección. Ahora, si nos vamos como tal a Millonarios, que es lo que nos compete, pues no a poco y nada tuvo, una que otra, como dije, la de Rodallega, una que por ahí medio pudo hacer algo, estuvo muy bien, parando la línea defensiva la hizo bien, pero pues el resto, pues un partido relajado porque Santa Fe poco y nada llegó. La línea de cuatro muy marcada por Danovis Vanguero, Arias, Mosquera y el canterano Martín, que pues ya se está dejando volver canterano y ya se está volviendo un jugador muy habitual y titular, que me está sorprendiendo como tal, que está poco a poco tomando fuerza, ese jugador que es bastante joven y lo hace de muy buena manera. Entonces vamos a hablar de los centrales. Arias muy bien, pues la amarilla se la sacaron pues por alegar, lo mismo que a Mosquera. Mosquera me gustó mucho el partido, un partido aceptable por parte de los dos. Pues, ¿qué más se le podría pedir? Millonarios es muy contragolpero, trata de siempre los centrales marcar como el primer pase o generar espacios, entonces pues ambos lo hicieron muy bien, me gusta que están en su buen perfil, lástima por el costarricense que ha perdido mucho esa posición, pero pues ahí por Copa le están dando como ese relevo con Arias, que pues ya sabemos que Millonarios ahorita actualmente tiene una plantilla algo extraña. Por parte del lado izquierdo nos vamos con Vanguero. Vanguero me gustó el partido, un partido mediante lo que pudo bueno, contra la Mosquera, controló aparte de Rodallega, supo defender ese espacio que a veces regalaba como tal a Águilas Castro o en su defecto Hurtado o que Vega no alcanzaba a llegar y pues lo hizo bastante bien y un partido aceptable. No sé por qué le dan 6.7, pero bueno, esa amarilla muy infantil, cabe decirlo, pues el, ya había pitado como tal el árbitro y pues se dejó llevar por la impulso de marcar gol, entonces pues nada más. Por parte de Martín, pues muy bien. Al ataque le falta todavía, es un jugador que muchas veces como que no tiene esa pauta y ese aire de más que lo lleva a tomar mejores decisiones, pero el resto muy bien defensivamente, no se regaló, cuando perdía el balón volvía muy rápidamente, siempre estuvo apoyando a los centrales y parte de como tal del centro medio campo de Millonarios. Y ahora sí nos vamos como tal a la línea. Acá dice un 4-3-3, pero no jugó así, jugó con un 4-2-3-1. Millonario jugó los dos 5, un 5 y un 8 muy marcado. El 5 por parte de Vega y el 8 como tal Arevalo. Arevalo es el que va y vuelve y Vega pues el jefecito lo hizo bastante bien. En pocas complicaciones tuvieron, más por parte de Arevalo, por ir y volver, que en momentos se sintió como tal perdido en algunas de estas o regalando demasiado espacio, pero pues hay que entender que ir y volver muchas veces como uno pues, se fatiga o algo así, entonces pues además Santa Fe ofreció mucho juego más que todo en el centro, entonces pues lo hizo bastante bien, fue uno de los jugadores principales como tal y buenos calificados en el partido. Entonces, eso deja muy buenas. Y el jefecito también, el jefecito hizo su aporte, nos regaló. Está ahí muy bien que está recuperando como tal esa línea defensiva que lo caracteriza al jefecito Steven Vega. Ya como dije, la línea de 3 sería Hurtado como un falso 9 o un falso 10 por decirlo así. Y los dos extremos que son Beca y Alex Castro. Vamos a hablar de Hurtado. Cabezas de Hurtado me gustó el partido. Lástima que no jugó como tal en su posición. Los goles que se tragó también hay que decirlo, se tragó varios goles, no llegaba con ese claridad o ese potencial que se le puede marcar a un gol, llegaba como sin ideas, los dos de cabeza como que no sabía como tal esa fuerza, ese ímpetu que se necesita como tal para marcar un gol, pero pues lo hizo mediante aceptable. Si sigue jugando así, tal vez vuelva a ser titular en próximos partidos. Lo hizo bastante bien. Jordan es un jugador que pues ahí, hay que decirlo, jugó más o menos aceptable, se rotaba muchas veces con cabezas hurtado y pues lo hizo aceptable, fue relevado, ya vamos a mirar como tal de relevo que fue Marimón, que poco y nada aportó. Y las dos extremos, como dije, Alex Castro totalmente aniquiló esa banda, hizo lo que pudo. En el primer tiempo se sintió un poco opacado, lo supieron controlar los bien jugadores de Santa Fe, aunque era ahí como ese picante, esa picardía, lo caracteriza a Alex Castro y pues ya como tal en el segundo tiempo se estapó y ahí fue cuando generó mucho más peligro como tal Millonarios, pero que
poco y nada de claridad a gol tuvo. Y si nos vamos como tal a la otra banda, Beckham Caso jugó bien en el primer tiempo, fue muy intenso, fue como tal el que generó las oportunidades de gol. Me gustó mucho el partido, pero le faltó ese centavo para el dólar, como se dice vulgarmente, y pues lo que le faltó era el gol, porque generó mucho, abrió mucho espacio, se rotaba muy bien por banda con Alex Castro, ese intercambio de frontales lo hacía muy bien, y pues poco y nada, pues se le puede decir más, le faltó el gol, pero ¿qué más se le puede decir? Los cambios por parte de Millonarios, como dije, salió Jordana y entró Luis Marimón, que pues Marimón verdaderamente Marimón no sé, o sea, lástima que no hay delanteros porque de verdad así un vaivén de ideas, no, acá se hizo sacar una amarilla muy pendeja, entró y como a los 8 o 7 minutos ya tenía amarilla. Mm, Marimón ahí. Y pues entró Brian Cuero, que Brian Cuero es más de lo mismo, jugador que esto, lo único que le vi como interesante fue cuando cogió balón, hizo una diagonal perfecta, que sacó a dos y tocó, pero tocó mal. Pero bueno, ¿qué más se le puede pedir como tal a Millonarios? Ahora si nos vamos a la estadística como tal de este partido, pues como dije, 18 tiros al arco por parte de Millonarios y 8 por parte de Santa Fe. La posición 52-48 fue un partido muy equilibrado, pues nadie se esperaba como tal ese partido tan sonso, como tal tiros por parte de Millonarios 3 con peligrosidad y uno de como tal Santa Fe. Acá dice pues salvadas de arquero 1 y 3 como tal por parte de Marmolejo, Corne 5 y pues a ella. Lo demás, muchas rojas, fue expulsado Arboleda pues por protestar, aún un penalti que pues en lo personal cuando yo vi la repetición no fue, primero cruza como tal su cuerpo, su humanidad como tal el jugador de Santa Fe y pues ya pues el choque inminente como tal por parte de Marimón pues como los jugadores no exageran, acá no exageramos las faltas pues como tal generó ese bravismo por parte de Arias, por parte de Mosquera y también por parte de Arboleda que fue expulsado y ahora ¿a quién ponemos a tapar? ¿Va a seguir tapando Diego sin brazos Nova? Ah, bueno. O sea, es que yo no sé qué le pasa a Millonarios de verdad y eso quiero ponerlo acá en escena completa. O sea, Arboleda era el arquero que iba a ser titular porque pues pedía titularidad cuando estaba Álvaro Montero, que es que yo no sé qué, que es que me voy, porque bueno, listo, se fue, bueno, Millonarios lo reencauchó nuevamente, está poniéndose a nivel, es para atajar como tal. Y vais a expulsar. No, por favor, no tenemos arquero. Guillermo Amores ahorita está lesionado. Se sabe que por ahí puede ser 3 a 4 semanas que vuelva. Y Diego sin brazos no va, no es que viene garantías y se pone a hacer esas payasadas. No. Pero bueno, esperamos a ver qué pasa como tal en el próximo partido por parte de Millonarios, que sería como tal a mitad de semana con Pasto, nuevamente de local, por fecha atrasada, por decirlo así, y ya se pondría como tal a, a nivel de como tal la liga, la fecha 10 Millonarios y esperamos a ver, porque está ahí todavía en los últimos puestos, ahí acercándose 8 puntos, pues no hace rato no pierde por liga, porque por copa ya es otra cosa. Pero bueno, esperemos a ver qué pasa. Mi nombre es Jason y nos veríamos en otro próximo video. Muchas gracias, adiós.